Ahora veamos la siguiente parte de validación de datos, texto, listas y personalizados. En la opción de texto, nosotros tenemos que nos va a hablar sobre la longitud del texto. Es decir, yo puedo validar la longitud del texto, que sea entre 1 y 5 dígitos, caracteres, en que tenga mayor que 5 caracteres o 10 caracteres, que sea menor o igual, que sea igual a un carácter. O sea, tiene que ver con la cantidad de caracteres que yo tecleo en un texto. Por ejemplo, si yo le digo que sea mayor que 5, pues obviamente si tecleo menos de 5 o 5, si tecleo Lucía, pues no me va a permitir porque Lucía son 5 y 5 no es mayor que 5. Pero si pongo Moreno, pues claro que me va a permitir porque Moreno ya tiene 6 dígitos. ¿Qué pasa si yo pongo puros dígitos? Pues si son más de 6 me lo va a permitir. Porque acuérdense que son caracteres y los números son caracteres. Entonces, a pesar de que aquí estoy poniendo un número, mientras sean más de 6 caracteres me lo va a permitir. Si yo pongo 125 no me lo va a permitir, no porque sea número, sino porque son 3 caracteres. Entonces, no es que esté hablando de puros caracteres de la A a la Z, sino que estoy hablando de texto y de la longitud del texto. ¿Ok? Bueno, en el caso de listas, nos permite crear nuestras propias listas y decidir que solo sean datos de ahí. Por ejemplo, yo le doy datos, validación de datos, y yo le digo que quiero una lista. ¿Ok? Y el origen, le doy clic ahí y selecciono la lista. Entonces, yo ya tengo una lista y le doy a aceptar. Y fíjense cómo ya tengo los nombres de la lista que yo puse. Yo puedo seleccionar los nombres o los puedo teclear. Mientras el nombre exista, me va a permitir. Aquí está, aquí está. Por eso me lo permite. Lo puedo teclear en mayúsculas y si se encuentra, de todas maneras, me lo va a permitir. Pero nombre que yo ponga que no exista, obviamente no me lo va a permitir. Entonces, las listas pueden tener el nombre que yo lo puedo teclear y lo puedo seleccionar de la lista que lo pone. Y me pone este combito en donde yo puedo seleccionar listas. Voy a poner aquí otra lista, porque quiero decirles que las listas no tienen que estar en la misma hoja. Si aquí yo le pongo datos, validación de datos y le pongo que sea una lista y le doy clic en el origen, yo me puedo ir a otra hoja y seleccionar la lista y darle a aceptar. Y ya me los pone. La lista no tiene que estar en la misma hoja, puede estar en otro libro también. Entonces, el libro tendría que estar abierto y tendría que estar en la misma carpeta, con la misma ruta en donde estamos abriendo el archivo. Pero si es en otra hoja, no hay ningún problema y me permite poner los datos de la misma manera. Entonces, la lista no tiene que estar en donde esté validando los datos. Y por último, vamos a ver la personalizada. Esto es cuando yo quiero cosas específicas y para personalizarla la tengo que hacer como funcionan. Imagínate que teníamos las claves en donde empezaban con P y tenía 3 dígitos numéricos. ¿Cómo yo puedo hacer o cómo puedo saber que un dato esté con P y que tenga 3 dígitos? Ah, bueno, pues, por ejemplo, yo quiero saber que la primera es P. Entonces le pongo izquierda. Abro y si tú me das la izquierda, coma de 1, yo ya voy a escoger el mismo carácter. Entonces, si tú le pones P001, pues me estás trayendo la P. Y si tú le pones C001, pues me estás trayendo la C. Entonces, aquí ya tengo la primera. Pero yo necesito, en validación de datos, yo necesito que el resultado sea verdadero o falso. ¿Sí? Y no puedo utilizar la instrucción sí, porque no tengo manera de decirle las instrucciones cuando sean verdaderas o cuando las instrucciones sean falsas. Yo, en realidad, cuando las instrucciones son verdaderas, te permito pasar y cuando las instrucciones son falsas, es cuando te rechazo el dato. Entonces, yo tengo que decirle que sea verdadero o falso. Para saber esto es verdadero o falso, tengo una función que se llama igual.
igual. Abro, coma, y yo le pongo P. Entonces, esta función me va a regresar falso, si no empieza con P, y verdadero si empieza con P. Voy a poner aquí la fórmula para que la vean. Entonces, la instrucción lo que hace es sacar el primer dígito del lado izquierdo y compararlo con P. Si es P, me va a dar verdadero. Y si no es P, me va a dar falso. Entonces, ¿qué hago? Ya que hice mi fórmula, la selecciono y le pongo control C para copiarlas. Me voy aquí en el dato y le pongo validación de datos y le digo que quiero personalizada. Y aquí le pongo clic en la fórmula, pongo la fórmula y acepto. Y ahora, si tú pones algo que no empiece con P, no me lo va a empezar. Si lo pongo que empieza con P, sí me lo va a permitir. Las personalizadas entonces sirven para poner tus formas específicas de cómo quieres entrar. Correos electrónicos, claves de clientes, claves de proveedores, cosas muy específicas, las puedes personalizar y trabajar sobre eso. Y para eso utilizas todas las funciones. Tenemos que recordar que debe de ser un resultado verdadero o falso. O sea, tenemos que utilizar instrucciones que al final me den esto. Las instrucciones más utilizadas en validación de datos son igual, y, o, y todas las funciones de es. ¿Por qué? Porque necesito que me regrese un valor lógico, un valor verdadero o falso. ¿Ok? Esta es la segunda parte de validación de datos. Veremos una práctica. Continuamos.